¿Le robaron la pelea? ¿O fue el acto de cobardía más valiente en la historia del boxeo? Esa es la pregunta que dividió al mundo del deporte la noche del 3 de marzo de 2007. La historia oficial nos cuenta sobre un campeón con la nariz destrozada, un nuevo rey coronado en medio de la sangre y la duda, y una frase, apenas un susurro en una esquina caótica, que cambió para siempre el destino de dos guerreros mexicanos. Pero esa es solo la superficie. ¿Y si les dijera que la verdadera fractura no fue en el rostro de Israel Vázquez, sino en el orgullo de una nación que no sabía si celebrar una victoria o lamentar una rendición? Quédense conmigo, porque hoy no solo vamos a revivir una de las batallas más salvajes y sangrientas que se hayan visto en un ring. Hoy vamos a descender al infierno de esa noche, a escuchar los susurros, a sentir el dolor y a desentrañar la controversia que manchó un combate legendario y que obligó a estos dos titanes a casi destruirse mutuamente para encontrar la verdad. Lo que están a punto de descubrir cambiará por completo la forma en que vieron esa pelea. La música cambia a un tono más épico y expectante. La noche era eléctrica. El Home Depot Center de Carson, California, se había convertido, como tantas otras veces, en una sucursal del Coliseo romano, pero con los colores verde, blanco y rojo ondeando en cada rincón. Era el epicentro del orgullo mexicano en tierra extranjera. Y en el centro de ese universo, dos hombres se preparaban para una guerra que nadie anticipó que sería tan brutal. En una esquina teníamos al campeón, Israel el Magnífico Vázquez, un hombre forjado en las calles de la Ciudad de México con una mirada que transmitía una calma peligrosa. Era el dueño del cinturón Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, un título que había defendido con el corazón y los puños. Vázquez no era solo un campeón, era un símbolo de resistencia, un peleador que avanzaba sin importar el castigo, siempre dispuesto a caminar a través del fuego para conectar sus propias bombas. En la otra esquina, el retador, Rafael Márquez. El apellido ya pesaba como una corona. Hermano del legendario Juan Manuel Márquez, Rafael cargaba con la doble presión de forjar su propio legado y de honrar el de su familia. Pero Rafael no era la sombra de nadie. Era un artista de la demolición, un boxeador de técnica exquisita, con una inteligencia táctica superior y una pegada que era dinamita pura. Los expertos, como el analista de Showtime Steve Farhood, lo sabían. Esto era un choque de estilos perfecto y terrible. El mazo implacable de Vázquez contra el bisturí preciso y letal de Márquez. La pregunta no era si habría fuegos artificiales, sino cuán grande sería la explosión. El aire estaba cargado de tensión. La multitud rugía, dividida entre el apoyo al campeón establecido y la fe en el retador con linaje de realeza. Sonó la campana, y el tiempo pareció detenerse. El primer round no fue de estudio. Fue una declaración de intenciones. Márquez, con una frialdad quirúrgica, comenzó a trabajar. Sus puños eran como misiles teledirigidos. Y entonces ocurrió. Un golpe. Ni siquiera el más potente de la noche, pero sí el más preciso. Un jab seco y chasqueante que aterrizó de lleno en la nariz de Israel Vázquez. El público no lo notó al instante, pero el resultado fue inmediato y devastador. Un pequeño hilo de sangre comenzó a brotar. No era una hemorragia escandalosa, no todavía, pero era una señal. Márquez había encontrado una debilidad. El resto del round fue una clase magistral del retador. Sus combinaciones eran nítidas, sus movimientos, fluidos. Casi al final del asalto, una derecha potente aterrizó de lleno y sacudió a Vázquez. El campeón, por primera vez, se vio sorprendido, desorientado. La campana lo salvó, pero la mirada en su rostro mientras caminaba a su esquina lo decía todo. El plan de Márquez estaba funcionando a la perfección. El segundo asalto continuó con la misma tónica. Márquez parecía estar en un nivel superior. Sus golpes eran más duros, más claros. Cada vez que Vázquez intentaba lanzar una ofensiva, se encontraba con contragolpes crujientes que le sacudían la cabeza. La sangre de su nariz ahora fluía con más libertad, pintando un mapa carmesí sobre su rostro. El campeón parecía frustrado, incapaz de descifrar el código de la defensa y el ataque de Márquez. El retador estaba dando una paliza, y la sensación en la arena era que la noche podría ser corta. Pero estábamos hablando de Israel Magnífico Vázquez, un hombre cuyo apodo no era por su técnica, sino por su corazón indomable. Y en el tercer round, el infierno se desató, confiado, quizás demasiado. Márquez siguió presionando, buscando acabar la pelea.
El instinto de Vázquez se apoderó de él y se lanzó a rematar a su presa. Con una furia desatada, acorraló a Márquez contra las cuerdas, lanzando golpes con todo lo que le quedaba. Por un momento, pareció que la pelea se terminaba allí mismo, pero Márquez, demostrando la quijada y el corazón de su estirpe, aguantó la tormenta. Sobrevivió al round, pero la pelea había cambiado para siempre. Ya no era una exhibición técnica, era una guerra de trincheras. El cuarto asalto fue la respuesta de un futuro campeón. Con una calma que helaba la sangre, Márquez no solo se recuperó, sino que retomó el control. Comenzó a trabajar metódicamente el cuerpo de Vázquez, buscando minar su resistencia. Sus golpes volvían a ser precisos, encontrando una y otra vez el ojo izquierdo de Vázquez, que comenzaba a enrojecerse e hincharse. Al final del round, Márquez había revertido por completo el impulso, castigando a Vázquez y recordándole quién era el hombre con la técnica superior. La pelea era un péndulo de violencia, oscilando de un lado a otro sin descanso. Llegó el quinto asalto, y con él, el momento que definiría la controversia. Fue un round de intercambios brutales, sin tregua. Ambos conectaban golpes de poder. Márquez seguía siendo más nítido, pero Vázquez se negaba a retroceder. En medio de un intercambio, Márquez conectó otro golpe devastador en la nariz de Vázquez. El campeón, visiblemente afectado, hizo un gesto extraño. Por una fracción de segundo, pareció darse un respiro, como si evaluara el daño. Su nariz, ahora, se veía grotesca. La hinchazón había subido hasta el puente, casi entre las cejas. Era una fractura evidente y horrible. Márquez, como un tiburón que huele sangre, se abalanzó sobre él. No hubo piedad. Vázquez, sabiendo que estaba en problemas, se olvidó de la técnica y abrazó el caos. Se fajó en un intercambio salvaje, recibiendo más golpes de los que daba, pero luchando por pura supervivencia. El coraje que demostró fue sobrehumano. La campana sonó, y mientras caminaba a su esquina, el daño era innegable. Su rostro era una máscara de dolor y sangre. El sexto asalto fue un testimonio de la increíble resistencia de Israel Vázquez. Su nariz estaba completamente destrozada. Más tarde se sabría que no solo era el hueso, sino el cartílago, lo que le impedía respirar por las fosas nasales. Estaba inhalando aire por la boca, tragando su propia sangre, mientras un boxeador de élite lo golpeaba sin cesar. Cada golpe de Márquez parecía agravar la lesión. Aún así, Vázquez seguía de pie, seguía lanzando golpes, luchando contra el dolor, contra el agotamiento y contra un oponente implacable. Márquez dominó el round por completo, pero la imagen imborrable era la del campeón, negándose a caer. Llegamos al séptimo round. La dinámica era la misma. Márquez dominaba, conectaba a voluntad. Vázquez sobrevivía, con el rostro deformado y una dificultad para respirar que era palpable incluso desde las gradas. El campeón era todo corazón, pero su cuerpo estaba llegando a un límite que pocos humanos conocen. Sonó la campana que ponía fin al asalto. Israel Vázquez caminó lentamente hacia su esquina, con los hombros caídos. La cámara se centró en él. El legendario entrenador Freddie Roach y su equipo trabajaban frenéticamente, tratando de contener la hemorragia, de darle un segundo de aire a su guerrero. Pero la mirada de Vázquez era diferente. No era la mirada de un luchador listo para el siguiente asalto. Era una mirada de agonía, de resignación. Se inclinó hacia sus entrenadores. Las cámaras no captaron el audio con claridad, pero los labios de Vázquez formaron las palabras que sellarían su destino esa noche. «Ya no puedo», susurró. «No puedo más». El equipo, al ver el estado de su peleador, tomó la decisión. Se hizo una señal al referee. Raúl Cais Jr. se acercó y tras una breve confirmación, levantó los brazos. La pelea había terminado. Rafael Márquez era el ganador por nocaut técnico por retiro. Era el nuevo campeón mundial super gallo del CMB. El festejo de Márquez y su esquina fue explosivo, pero en la arena flotaba una sensación extraña. No hubo un nocaut fulminante, no hubo un conteo de 10, hubo una rendición. La controversia estalló de inmediato. ¿Había renunciado el campeón? ¿Se había rajado? Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.